Hola, hola a todas, hola a todos. Continuamos con con el segundo teórico sobre producción de subjetividad. Bueno, y lo hacemos y lo continuamos haciendo en esta situación que no deja de ser novedosa y también asombrosa. La sensación que, que se tiene es que la distinción entre los espacios privados, el espacio de la intimidad y el espacio público pareciera como que ha sido abolido para dar lugar a una lógica de la conexión y de la desconexión. Y esto, bueno, nos fuerza a llevar las consideraciones, a reflexionar en medio de este entorno sobre la temática de producción de la subjetividad. Lo asombroso siempre también, al ser novedoso, implica cierto marco de perplejidad, un piso de seguridad para poder pensar la temática de subjetividad nos la da a nosotros, al colectivo de la psicología social, a los operadores, a ustedes como alumnos de segundo año. Ese piso, esa base de seguridad nos la da el ECRO, poder empezar a considerar aquellos elementos constitutivos que hacen a la producción de subjetividad. Y el ECRO nos afianza, nos apuntala a partir de esos fragmentos de teoría que tiene que ver con los esquemas conceptuales, con nuestras experiencias, nuestros esquemas referenciales y con aquellos aspectos trabajados que hacen a la dimensión de lo actitudinal, que hace a aquellos aspectos que tienen que ver con poder tener registro y poder elaborar, darnos una demora para elaborar ese registro en medio de esta situación donde, como decía, pareciera que no hay afuera y la lógica de la conexión y de la desconexión ha ocupado el lugar de los encuentros. Bueno, en el primer teórico, básicamente fuimos transmitiendo aspectos que hacen a dos primeros momentos del proceso de marcación de subjetividad, de la instalación de esas marcas subjetivas, y que tenía que ver con los dos ámbitos que elabora Pichon-Rivière para poder empezar a trabajar un enfoque desde la psicología social. Y esos dos ámbitos que vimos en relación a las marcas subjetivas fue el ámbito psicosocial o individual, como decíamos, y el grupal o sociodinámico. Y vimos como dos agentes de inscripción de marcas subjetivas, el grupo de crianza y la escuela. En el tercer ámbito es el ámbito institucional y es el ámbito que podemos pensar como aquel ámbito encargado de transmitir lo que hace a los contenidos, o sea, a los significados sociales que nos provee nuestro imaginario social y que van a ser vertidos
en esas marcas subjetivas. El ámbito institucional implica la transmisión y la reproducción de esas marcas subjetivas, pero también el despliegue y el cambio en aspectos que tienen que ver con el contenido vertido en esas marcas subjetivas. Puesto que hay una dimensión que hace al cambio y que tiene que ver con lo instituyente. Cuando digo instituyente y cuando digo instituido, me estoy refiriendo específicamente a la capacidad productora, pero también constitutiva de los efectos de las instituciones en la subjetividad. Una institución es un sistema de, podemos decir, una institución es un sistema de valores, de representaciones, de prescripciones que tienen como fin el intercambio de los bienes y valores y de la reproducción de una determinada sociedad. Las instituciones garantizan el soporte intergeneracional. Las instituciones son las que garantizan la reproducción, pero también las que permiten los pequeños cambios en relación, o los lentos cambios en relación a lo que hace a la dimensión de lo social, pero también a la marcación de la subjetividad dentro de la matriz grupal y dentro de las significaciones sociales. Son las instituciones las que generan efectos que van a transmitir y van a verter el material, o sea, las significaciones sociales en esas marcas subjetivas. ¿Cómo pensar el proceso de subjetividad, la producción de subjetividad cuando tiene que ver con la dimensión histórica y con la dimensión del tiempo? Porque lo que hace un cambio implica una ruptura, un clivaje, podemos decir, de aquello que está constituido, normalizado, o sea, aquello que mantiene el equilibrio de los modos de relacionarnos, de los modos de sentir, de vivenciar nuestra vida cotidiana. El hecho de ser niño, niña, hoy, el hecho de ser un buen vecino, el hecho de ser docente, es distinto a otro momento que corresponde a otra dimensión de lo histórico-social. Sin ir más lejos, a mediados del siglo pasado, estas realidades, ser niño, niña, buen vecino, docente, tenían otra constitución, se producía y se percibía de manera distinta. Y estos cambios tienen que ver con el despliegue de lo que hace a la dimensión histórica, a la diacronía en lo que somos nosotros, los sujetos. Pero no podemos pensarnos sin esa otra dimensión, sin la matriz grupal y sin los efectos
de los contenidos, de las significaciones sociales que nos proveen las instituciones. Las instituciones ordenan, las instituciones nos ofrecen un piso de significación que queda vigente, que queda instituido, que es lo dado de las instituciones. Lo dado es lo que está, aquello que se instala. Pero también es cierto que en lo social la ley que rige los intercambios es una ley que tiene que ver con el cambio, con esas pequeñas rupturas. Y esa pequeña ruptura se da en algo que hoy también tenemos que considerar en relación a la subjetividad, y que es la dimensión del tiempo. ¿Cómo nos constituye subjetivamente a nosotros la dimensión del tiempo? Esa sería una pregunta. Bueno, hablar del tiempo es algo que implica cierta reflexión que tomó a su cargo la filosofía. Siempre estamos en el lugar donde, si nos preguntan qué es el tiempo, no lo sabemos. Y si no nos preguntan qué es el tiempo, sí podemos vivenciarlo, pero difícilmente explicarlo. Yo diría, en principio, porque no es un objeto, sino que es una condición de posibilidad de toda subjetividad. Es lo que hace que la subjetividad pueda ser. Y cuando hablamos del tiempo subjetivo, o sea, de aquello que genera las condiciones de posibilidad, ese tiempo lo llamamos temporalidad, la vivencia cualitativa del tiempo. Podemos decir que cada uno de nosotros como sujetos, si bien vivimos en un presente, pero también ese presente está sostenido por dos dimensiones que no tienen realidad efectiva, y que es el pasado y el futuro. En relación a nosotros, a la realidad subjetiva, en el presente se anudan un pasado mítico y lo que podemos llamar un futuro conjetural. ¿Por qué un pasado mítico? Porque todo pasado remite a los orígenes fundamentalmente, y a la dimensión de aquello que está en lo perdido. Recuerden aquello del miedo a la pérdida. Lo perdido solamente puede capturarse mediante las redes de un relato, la construcción de una trama argumental que pueda significar aquello que fuimos y que está en el pasado, y que genera efectos y hace lazo en el presente. Específicamente el mito es un relato que da cuenta de los orígenes, porque lo hemos perdido, pero se puede recuperar y resignificar. Y también en ese proceso de resignificación siempre hay algo más que tiene que ver con la idealización muchas veces. Por eso tendemos a embellecer mediante ese sentimiento fundante que es la nostalgia. La nostalgia es la vuelta, el regreso a aquello que fue fundante y fue significativo para nosotros. Ahí hay un lugar que es un lugar dador de significados, y lo recuperamos embelleciéndolo muchas veces o idealizándolo. Hay un pasaje fantaseado del pasado a la recuperación en la actualidad.
en el presente. Y el presente implica la posibilidad de establecer, para que sea un presente subjetivo, un presente vivible, implica la posibilidad de postular, de conjeturar un futuro. Tener un futuro no es lo mismo que tener un tiempo para adelante. El futuro es una construcción imaginaria, necesaria, y si nos quitan el futuro en términos subjetivos, nos dejan un muñón de subjetividad, o sea, nos quitan algo, nos amputan algo. Y en el futuro es precisamente donde está la dimensión, diría Pigeon Rivière, del proyecto. Y solamente podemos proyectar cuando somos capaces de futurar recuerdos, de poder lanzar hacia adelante aquello que está en la base de sustentación de nuestra propia historia, nuestro pasado mítico, la novela de nuestra propia vida. Esa dimensión del tiempo es la dimensión cualitativa del sujeto que llamamos temporalidad. La operación, podemos decir, psicosocial siempre se proyecta hacia adelante. Es importante la experiencia que tiene que ver con el acopio del tránsito que está en el pasado, pero la dimensión operativa es la dimensión creadora del futuro. El futuro es una creación, porque lo que tenemos en términos físicos es tiempo, pero el futuro es algo que tiene que ver con la construcción de una trama llamada cultura y que está sostenida con materiales, con significados sociales que hacen a esa dimensión con que las instituciones sostienen a los grupos y a cada uno de nosotros como sujetos. Entonces, las marcas subjetivas son huellas que tienen por función oficiar de receptáculo para las significaciones sociales, para la materia de las significaciones sociales. Las marcas son huellas que ofician como recipiente. Un recipiente, por definición, podemos decir, es algo que está hecho para recibir y albergar. Si hiciéramos el esfuerzo de establecer cierto nivel de abstracción, de abstraer, diríamos que un recipiente es algo que se niega a sí mismo y que precisamente alberga ahí donde está el vacío. Un vaso, para albergar el agua, lo alberga no en relación a la cobertura de su material, sino al vacío. Es el vacío el que recibe la materia que se vierte. Y plantear esto es plantear la diferencia entre forma y contenido. La experiencia inmediata, vemos que el vaso de alguna manera alberga porque tiene
la cobertura de la materia. Pero si abstraemos, se puede pensar que la abstracción es el pasaje de la existencia particular a un enunciado general, tal cual como se entiende habitualmente, pero en realidad una abstracción en términos dialécticos, de lo que es el método dialéctico, una abstracción es separar un elemento de un sistema, o sea, de un todo, de aquello que va concreciendo a partir de los distintos elementos que lo componen, que es lo concreto. Lo concreto es aquello que no está, cuyos elementos están unidos y no están separados. Pero la abstracción permite sacar un elemento, entonces decir, es precisamente el vacío el que alberga los contenidos, es el vacío de la huella, de la marca subjetiva, el que alberga los contenidos de los significados sociales. Ahí donde se da precisamente aquello que decíamos, la presencia de una ausencia. Entonces, esta dimensión del tiempo que hace a nosotros como sujetos es lo que configura un umbral, podemos decir, una superficie de marcación de la subjetividad. Si tomamos como referencia en nuestra sociedad el lugar que tiene la niñez, bueno, ya es un lugar común decir, bueno, la niñez del siglo pasado no es la misma niñez como se entiende en términos institucionales, como se entiende en términos de nuestro imaginario social hoy en día, hoy en el 2020. Pero sin embargo, hubieron todo un umbral, ¿no? El umbral es aquello que está en la base de una puerta, es aquello que nos ubica frente a una base de recepción de aquello que tiene que ver con la posibilidad de pensar ciertos fenómenos. Bueno, la niñez, podemos decir, a partir de 1990 empieza a la concepción de la niñez, la concepción subjetiva, la producción subjetiva de la niñez, empieza a mostrar cierta superficie de inscripción donde podemos leer que se va dando un cambio en relación a la producción subjetiva de la niñez y al lugar que la niñez ocupa dentro de una sociedad y fundamentalmente dentro del imaginario social. El imaginario social son las representaciones que instalan, que crean, digamos, es un acto de creación de representaciones mediante el cual una sociedad puede visualizarse, puede reconocerse. Entonces, ¿qué clase de niñez se fue forjando fundamentalmente alrededor de la década de 1990? Yo quiero proponer como un fenómeno que puede dar cuenta de estos cambios en la subjetividad en relación a la producción de la niñez, por ejemplo, y que tiene que ver ya con los contenidos de la cultura y con la dimensión del ámbito institucional como reproductor de contenidos de significaciones sociales, la serie Los Simpson. Los Simpson está seguramente en el imaginario social de todos nosotros, en el imaginario colectivo. Todos tenemos noticia y probablemente todos hemos visto distintos episodios de Los Simpson. Y lo que Los Simpson viene a plantear, esa serie, que comenzó a difundirse allá en 1990 aproximadamente, es el cambio de lugar que va teniendo en relación a la producción del concepto tradicional de niño y niña, y fundamentalmente como receptores de lo que hace a la distribución de la cultura, del lugar asignado
que los adultos le fueron dando a los niños y a las niñas. Se puede decir, bueno, Los Simpson es una serie que viene a trastocar el modo en que se le asignaba un lugar como receptor a los niños. Cuando yo era chico, recuerdo que los horarios televisivos donde pasaban los dibujos animados destinados al público infantil era la franja de las 6 de la tarde, que coincidía con la vuelta del colegio. Fundamentalmente eso daba cuenta de efectos de producción, en este caso mediática, de aspectos que tienen que ver con los bienes de la cultura y que asignaban un horario específico a la niñez, y ese horario correspondía a esta franja de las 6 de la tarde. Los Simpsons viene a trastocar esta franja horaria y de pronto empieza a ser emitido en el horario nocturno. Uno puede también argumentar, bueno, Los Simpsons es una serie que no está dirigida específicamente a los niños, también a los adolescentes y también a los adultos. Este es otro aspecto que esta serie de alguna manera instala en lo que hace a la construcción de subjetividad. Tiende a generar efectos donde se borra la distinción, podemos decir, asimétrica y simbólica entre el adulto y el niño, puesto que Los Simpson apela a ese público que tiene características intergeneracionales. El niño con el adulto y el adolescente son los receptores de esta serie, que genera también nuevas competencias de lectura por parte de un niño. Tradicionalmente los dibujos, las historias, los cuentos que estaban asignados al público infantil y que estaban en relación a la producción de marcaciones subjetivas, el cuento maravilloso, el cuento de la tradición popular, de los hermanos Grimm, todos los cuentos que nosotros conocemos por nuestra infancia, son cuentos que tienen una trama lineal, donde generalmente hay alguien que sale al mundo externo, tiene una suma de peripecias y en función de su trabajo, de su heroísmo, obtiene una recompensa. En los cuentos maravillosos suele ser que el joven campesino o leñador obtenga la mano de la princesa. Bueno, estos cuentos nos llegan a nosotros desde la tradición ágrafa, desde la tradición de los campesinos analfabetos de Europa, del antiguo régimen, o sea, anterior a la Revolución Francesa. Y son los cuentos que en las chimeneas las abuelas, las viejas, contaban de noche y que de alguna manera poblaba el imaginario y dejaba marcas en lo que hacía a la producción de subjetividad. Esto producía valores. El mundo estaba bien constituido en términos de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Había una tabla de valores clara y nítida, donde se separaban estos dos aspectos. Podemos decir, Los Simpson borra también esta tabla axiológica entre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, y nos muestra una diversidad en clave de, yo diría, de ética pragmática. Diríamos, los Simpson representan ese mundo
ambiguo y bizarro, que tiene que ver con cierta ordenación de lo que hace a los valores o a la labilidad, a la debilidad de los valores, a la flexibilización de los valores, y que uno puede decir, bueno, es propia del ciudadano medio de Estados Unidos. Acá hay un punto donde, si bien podemos decir es un fenómeno local, también da cuenta de cierto aspecto que tiene que ver con marcaciones que tienen un sesgo común. El mundo virtual vino a universalizar estos objetos de la cultura, y también podríamos decir o podríamos pensar en términos de construcción de subjetividad, en qué medida también, si universaliza los objetos, no está también tribalizando a los sujetos. ¿Qué quiero decir con tribalizar a los sujetos? Nos está proponiendo objetos globalizados, pero también está ubicándonos en una suerte de mundo donde ese afuera empieza a desdibujarse para entrar en otra lógica, la lógica de las competencias virtuales, la lógica de las pantallas. Bueno, un poco a esto podemos llamar la tribalización de los sujetos, o sea, volver a aspectos que tienen que ver con ritos propios, podemos decir propios de esta nueva modalidad, de este nuevo contexto en el cual emergen los Simpson. Este nuevo contexto, los Simpson como ejemplo de la construcción de una nueva modalidad de ubicar a los niños como destinatarios, como receptores, en este caso de la oferta de dibujos animados, también genera nuevas competencias. Los Simpson no obedece a la historia lineal que recién señalaba de cómo se construía la trama argumental de los relatos de los cuentos maravillosos, sino que Los Simpson también muestra una nueva modalidad que tiene que ver con las nuevas formas de conexión o de conectividad, y que es la noción de hipertexto, un texto que remite a otro texto. La noción de lectura lineal es reemplazada por funciones que tienen que ver no ya tal vez con un lector, el lector de una fábula, sino con un usuario que se maneja con una lógica de apertura de ventanas y de conexiones y de interconexiones. Esta dimensión reticular de las nuevas competencias de comunicación también da cuenta de este contexto, este umbral de inscripción de subjetividades. Cuando digo esta lógica reticular, digo esta lógica en red, que se abre a la dimensión del hipertexto, una ventana que se abre a otra ventana, que se abre a otra ventana. Hoy en día, en términos de subjetividad, tenemos acceso a una multiplicidad de conocimientos que muchas veces nos desbordan. Tenemos que volver a repensar la noción de, bueno, ¿qué quiere decir saber? Yo diría, saber ya no es, tal vez nunca lo fue, acopiar conocimiento, sino construir hipótesis, poder ordenar, poder seleccionar, poder darnos un tiempo
de metabolización de esa información. Bueno, esta es una cuestión que se instala como pregunta en términos de las nuevas modalidades de subjetividad, la relación que tenemos con el conocimiento y el modo en que estamos asistiendo a nuevas formas de instalación instituyente de subjetividad. Brevemente, creo que las formas nuevas de instituyentes de subjetividad tienen que ver con la clave de este mundo virtual, de esta sociedad mediada por las pantallas, donde, como decía al inicio, el espacio distintivo entre lo público y lo privado parece que fue sacrificado, podemos decir, en las redes, en el rito digital. Hoy en día todo está en superficie. Otro aspecto de este mundo es que los grandes sistemas de control o de poder han sido de alguna manera modificados mediante aspectos que tienen que ver con la geolocalización. La vivencia del tiempo y del espacio ha cambiado porque han cambiado las competencias de lectura. Nuestras competencias de lectura tienen que ver con este mundo virtual. Hoy, la pregunta es, ¿esto tiene que ver con este momento preciso o es algo que se está gestando en la larga duración del tiempo? Lo que propongo para poder pensar esto, estaba periodizando, fechando a partir de la década del 90, desde 1990. Desde 1990 se da un umbral de inscripción de un proceso instituyente de subjetividad. Esto no quiere decir que se borre la singularidad de cada uno y de cada una. Estamos hablando de las marcaciones y cómo generan patrones de sensibilización frente al entorno. Pero también, fundamentalmente, en el ámbito primero, en el ámbito psicosocial, ahí donde trabaja el soporte triangular del grupo de crianza, se va dando la modalidad singular con que nosotros somos afectados y vamos entrando en el proceso de subjetividad que nos va a marcar. Cada uno de nosotros es único, singular. Podemos decir que hay una huella singular de la subjetividad. De la misma manera que tenemos marcado en el envoltorio de nuestra piel algo que nos identifica desde lo sensible mismo, identifica la singularidad que somos cada uno de nosotros y que son las huellas dactilares. Cada uno de nosotros somos como el soporte, la huella dactilar de un universal, que es la humanidad. O sea, somos sujetos producidos por agentes como el grupo de crianza, como la escuela, como los medios de comunicación, pero también, al ser producidos, nos apropiamos de eso que recibimos para poder incluirlo como propio y diferencial. Cada uno de nosotros dentro de los contenidos comunes que las instituciones generan para reproducir una sociedad, somos singulares y distintos. Y de ahí la noción de semejante, a alguien que es parecido pero distinto a mi propia identidad. Esa singularidad, eso que yo soy, lo hago a partir de lo hago y me hacen a partir del soporte de un otro necesario.
En ese sentido, volvemos a decir, bueno, acá debiéramos abstraer, pero van juntos. El proceso de producción de subjetividad es un proceso de producción de la intersubjetividad, porque desde los inicios estoy sostenido desde un otro que me ubica en un lugar donde soy receptor de algo que me va constituyendo. Esa dimensión de ser sostenido desde un otro primordial, desde un otro significativo, la trabaja como soporte yoico de nuestro mundo interno Ana Quiroga en el capítulo 6 de su libro Matrices de Aprendizaje. Digo esto para que ustedes puedan también ir a la lectura de Matrices de Aprendizaje, como para poder también empezar a sistematizar aspectos que tienen que ver con esta dimensión de ser sostenidos por un otro dentro de lo que es la producción de subjetividad, pero también sostenido desde la intersubjetividad. Y esto es precisamente lo que hace a nuestra realidad, a esto que tal vez habría que, como para ir cerrando, considerar en relación al tiempo y a los contenidos de las significaciones sociales que confluyen en nuestro proceso de subjetividad, en nuestro proceso de ir marcados por la producción social de subjetividad. Y ese lugar de encuentro entre el tiempo y entre las marcas subjetivas es lo que decíamos, ¿no? El cuerpo. La dimensión corporal que hace de soporte y de borde en relación a nuestro mundo interno y a nuestro mundo externo, a la inscripción del tiempo, y también el cuerpo hace a el lugar de anclaje de ese despliegue escénico que da cuenta de la trama argumental de nuestros personajes internos, las fantasías que se juegan en toda situación grupal, las fantasías que se juegan en relación a esta situación prescripta de aislamiento, también podemos pensar. Y hay una experiencia fundante, hay una experiencia que creo que es, lo propongo también para considerarla, para pensarla, y que hace a una diferencia en relación a pensar las relaciones entre el aislamiento físico y la conexión emocional, emotiva. Estamos aislados físicamente, pero podemos estar conectados emotivamente a partir de nuestros afectos, y es así. Pero hay algo que es absolutamente primordial, hay algo que es absolutamente inédito y que tiene que ver con la situación de la presencia, del cara a cara, y que tiene que ver con la proximidad o con la construcción espacial de la proximidad de este envoltorio sensible de mi cuerpo frente a la mirada de un otro, y que es el sentimiento que muchas veces experimentamos en los grupos, en un grupo operativo. El sentimiento primitivo de la vergüenza. Cuando uno tiene vergüenza, el lenguaje nos lleva a expresarnos de determinada manera. Yo diría, uno no tiene vergüenza. La vergüenza nos agarra, nos asalta desde afuera y nos atraviesa desde la coronilla, o sea, desde la cabeza hasta la planta de los pies, como si fuese
una descarga eléctrica y de pronto nos sonrojamos, nos sube el calor, como se dice. ¿Por qué? Porque algo de lo genuino, del barro genuino que constituye nuestra subjetividad, fue, de alguna manera, reconocida por la mirada de ese otro. Y esa mirada me conecta con lo más genuino que yo tengo y que escapa a la posibilidad de elaboración por parte de aspectos más racionales o de elaboración racional. Puedo reflexionar sobre la vergüenza o sobre los efectos de la vergüenza, pero lo que es la vergüenza en términos constitutivos es algo que escapa tanto a mi voluntad como a la posibilidad de establecer un nivel discursivo de racionalización, porque la vergüenza es aquella tonalidad afectiva y primera que nos pone en contacto con la experiencia inmediata y que no la podemos descubrir, vivenciar, sino es a partir de la mirada apuntalante, la mirada que nos reconoce de un otro significativo para nosotros. Y es ahí donde nos descubrimos ante esa situación donde estoy, yo diría, objetiva y hermosamente sin defensas. Ese es un momento privilegiado para empezar a pensar cuestiones que tienen que ver con aquello que tenemos que trabajar. La vergüenza suele tener mala prensa, pero es la materia prima y virginal que nos permite ir trabajando todo el material de nuestro mundo afectivo, el modo en que me ubico ante el tiempo. Hoy en día que pareciera que el tiempo se salió de su eje. El tiempo está fuera de sus goznes, dice la obra de teatro de Shakespeare, Hamlet. ¿Qué quiere decir que el tiempo está fuera de sus goznes? Quiere decir que salió de su bisagra, de su eje, de su pivote. El pivote es lo que hace dar vueltas a una puerta, girar a una puerta. El tiempo salió. De pronto el tiempo no es un tiempo humano, es un tiempo habitable humanamente, y es ahí cuando muchas veces tenemos la sensación de que no sabemos si es martes o miércoles. Entonces, el tiempo es una dimensión humana que esta situación de pandemia viene a trastocar. El espacio, la vivencia del espacio, pareciera que se clausura, pareciera que se borran los límites entre el adentro y el afuera y nos deja esta suerte de lógica de la conectividad. Todos estos elementos son los que hacen a pensar la subjetividad hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder significar los procesos de subjetividad en tiempos como los nuestros? Sabiendo que las definiciones y lo que hemos heredado en relación de mandatos sociales tienen que ser tomados para poder ser repensados colectivamente en los escenarios sociales actuales. Esa es una de las tareas que los agentes sociales y los operadores en psicología social deben hacer y deben contribuir en ese hacer. También una pregunta instrumental que tiene que ver con la subjetividad: ¿cómo conectarme con aquellos aspectos que tienen que ver con mi propia subjetividad para poder ir construyendo herramientas futuras de operatividad, de operación?
Hoy hablaba de, bueno, de los Simpson como un dispositivo animado, de dibujo animado, que generó una nueva modalidad de lectura y de lugar de recepción en relación al concepto tradicional de niñez, y que fue conformando otra forma subjetiva de modelar nuestra infancia. También es cierto que nosotros tenemos que pensar como adultos cuál es el diálogo en nuestro mundo interno, en nuestro tiempo interno, con el niño y con el adolescente que fuimos. Trabajar con otros, pensando a futuro. Si ese otro es un niño, si es un adolescente, implica entrar en diálogo con las representaciones que trabajan en tiempo presente de aquel niño y de aquel adolescente que fuimos. Estos aspectos dan cuenta de la caja de herramientas que tenemos que empezar a construir desde nociones como la producción de subjetividad. Trabajar en el apuntalamiento de las subjetividades instituidas para promover aspectos instituyentes nuevos de adaptación activa a la realidad, como dice Pillon Rivière, implica pensar la subjetividad desde las puntuaciones teóricas, pero también desde la necesidad de ir generando las condiciones de instrumentalidad y de apropiación. Así que bueno, entonces, en este teórico traté de demostrar que la subjetividad implica un despliegue en el tiempo personal, y me remití al ejemplo de los Simpson. Un cambio en la subjetividad o en aspectos de la subjetividad se desarrolla a lo largo de un tiempo que muchas veces hay que computar en años. Muchos años tienen que pasar muchas veces para atestiguar un cambio en lo personal. Entonces esa dimensión del tiempo es constitutiva, como decía, no es una cosa, es una condición de posibilidad de nuestra subjetividad. ¿Cómo tramitamos personalmente el tiempo en los escenarios que nos tocan? Y el lugar de las instituciones, el tercer ámbito, como las que regulan los intercambios sociales y están al servicio de promover los contenidos que van a ser vertidos en las huellas subjetivas. Concretamente, la pregunta clásica, ¿qué es ser una buena madre? Es estar de acuerdo a lo que las instituciones, mediante los efectos de sus significados, de la construcción de sus significados sociales, dice lo que es ser una buena madre. Ahí es donde donde reconozco lo que dice el consenso en relación a la reflexión psicosocial. El lugar de las instituciones como apuntalamiento del grupo y como apuntalamiento del sujeto. La función de crianza se sostiene con los contenidos que nos proveen los efectos de las instituciones. Y las instituciones van transmitiendo esos contenidos a partir del trabajo. La idea es abordarlo en el próximo encuentro, en el tercer teórico, el trabajo de los imaginarios sociales. En el próximo encuentro quisiera dar una vuelta en relación a los imaginarios sociales y al modo en que los imaginarios sociales impacta en lo que podemos llamar nuestro mundo afectivo, lo que Melanie Klein llama las emociones básicas del hombre, las emociones básicas que constituyen
la subjetividad. Bueno, llegamos al fin de este segundo teórico. Brevemente voy a sugerir una bibliografía a modo de acompañamiento. No les pido que se ubiquen en la exigencia de necesariamente tener que leer esta bibliografía. Es una sugerencia. ¿Y por qué no? Siendo que yo la tengo como algo muy preciada, un regalo. Tómenlo desde ahí. Así que sin necesidad de lectura inmediata, pero sí con la posibilidad de completar aspectos que tuvieron que ver con las puntuaciones de este teórico, les sugiero que puedan buscar siempre en PDF. Chequeé y está en PDF. Hay un texto de Michel Foucault, que es una conferencia, apenas 8 páginas, que se llama El cuerpo utópico. Así que ustedes pueden poner en el buscador Michel Foucault y poner heterotopías y el cuerpo utópico. Ahí hay 2 conferencias de Michel Foucault. Por supuesto que pueden leer la segunda. La que estoy sugiriendo es la segunda conferencia, el cuerpo utópico. Un texto breve de 8 páginas y que hace alusión a la dimensión, al estatuto subjetivo del cuerpo, que puede aportar para poder pensar esta realidad donde el cuerpo está mediado a partir de la superficie de la pantalla. Segundo artículo que sugiero, también en PDF, pueden poner Ivor Goodson, recuperar el poder docente. Entrevista. Ivor, I, B corta, O, R. Y el apellido es G-O-O-D-S-O-N. Goodson. Goodson es un referente docente que en esta entrevista es inglés. Creció en un pueblo minero en Inglaterra, de padres obreros mineros, y fue considerado un chico problemático. Él, en esta entrevista muy cortita, cuenta algo que me parece importante, lo que nosotros llamamos las marcaciones subjetivas y cómo las marcaciones subjetivas generan sentido. Cuenta cómo un docente a él le cambió la vida simplemente a partir de cierta marcación. Bueno, espero que lo lean en la entrevista, que es muy corta. Y después, esto para que ustedes tengan acceso a un texto que tenga que ver con una reflexión sobre este mundo de escenarios actuales en clave virtual. Es un texto, es un libro que está en PDF y que es algo que propone una mirada sobre los escenarios actuales, fundamentalmente el lugar que ocupan las redes sociales y los efectos de las redes sociales en los sujetos. El autor se llama, esto no es cosa de chinos, es coreano, Byung-Chul Han, B larga Y-U-N-G, Chul, como suena, Han, H-A-N, y pongan En el enjambre, PDF, ahí va a aparecer el libro. Es un libro corto y tal vez sea un libro que ustedes puedan encontrar un diálogo donde poder enriquecerse con todas las apreciaciones que hace este filósofo coreano que vive en Alemania.
Bueno, eh, bueno, ya llegamos a una hora y es un tiempo ya no solo prudente, sino razonable para finalizar. Así que bueno, espero que esto se pueda, o algo de esto se pueda trabajar en los grupos operativos, y todo aquello que surja como pregunta, como otra perspectiva, como emergente, va a ser tomado para poder incluirlo en el próximo teórico. Bueno,